Hay personas que odian su cumpleaños. No lo celebran, no lo mencionan, incluso prefieren desaparecer ese día. Pero ¿por qué una fecha que debería ser feliz genera incomodidad, rechazo o ansiedad? ¿Por qué algunas personas sienten presión donde otros sienten alegría? Y lo más importante, ¿qué revela este comportamiento sobre su historia emocional y su forma de relacionarse con los demás? Hoy, no vamos a hablar de fiestas, sino de lo que la psicología esconde detrás de quienes prefieren pasar su cumpleaños en silencio. Cuando una persona adulta decide no celebrar su cumpleaños, en muchos casos la raíz no está en el presente, sino en la infancia. No es una elección repentina ni una simple preferencia personal. Es el resultado de una experiencia emocional que se repitió demasiadas veces cuando aún no tenía palabras para explicarla. Imagina a un niño que espera su cumpleaños con ilusión. Cuenta los días, imagina el pastel, los regalos, la atención. Pero el día llega y pasa como cualquier otro. Nadie lo menciona, nadie se detiene, nadie recuerda. Al principio duele. La segunda vez confunde. La tercera vez, algo cambia dentro del niño. Ya no espera, aprende. La psicología llama a esto indefensión aprendida. Es el momento en el que el cerebro comprende que esperar algo positivo solo conduce a la decepción. Entonces, activa un mecanismo de protección. Dejar de desear. Porque cuando no esperas nada, no te lastiman. Con el tiempo, ese niño deja de pedir, deja de ilusionarse. Y lo más importante, deja de considerar su cumpleaños como algo relevante. No porque no importe, sino porque el dolor de esperar fue demasiado alto. En la adultez, esta herida no se recuerda conscientemente. No hay un recuerdo claro que diga, nadie celebró mi cumpleaños. Pero el cuerpo lo recuerda, el sistema nervioso lo recuerda. Cada vez que se acerca esa fecha, aparece una sensación incómoda, difícil de explicar. No es tristeza evidente, es más bien una tensión silenciosa. Una necesidad de que el día pase rápido. Por eso muchas personas adultas dicen, no me gusta celebrar mi cumpleaños, sin saber exactamente por qué. No sienten rabia, no sienten pena, sienten neutralidad. Y esa neutralidad es, en realidad, una coraza emocional. El cerebro aprendió algo muy claro en la infancia. No esperes reconocimiento, porque no llegará. Así que en lugar de revivir la antigua decepción, elige ignorar la fecha por completo. No es frialdad, es supervivencia emocional. Y lo más inquietante es que esta conducta suele extenderse a otras áreas de la vida. No pedir ayuda, no celebrar logros, no esperar reconocimiento. Todo nace del mismo punto. Una infancia donde ser visto no fue una garantía. Después de una infancia en la que no se prestaba atención a los cumpleaños, el cerebro no solo aprendió a no esperarlos, sino que desarrolló una respuesta aún más profunda: evitar ser el centro de atención. Para muchas personas, ser observado no genera alegría, sino incomodidad. Cuando alguien propone celebrar su cumpleaños, la primera reacción no es entusiasmo, sino tensión. El cuerpo se contrae, la mente busca una salida. Aparecen frases como, no hace falta, es solo un día más. No me gusta llamar la atención. Pero detrás de esas palabras hay algo más profundo. En la infancia, la atención fue inconsistente. A veces no llegó, o llegó acompañada de presión, expectativas o críticas. El niño aprendió que ser visible no siempre es seguro, que cuando todos miran, algo puede salir mal. Así, con los años, la visibilidad se asocia con vulnerabilidad. Celebrar un cumpleaños implica exponerse, escuchar halagos, recibir gestos, permitir que otros se enfoquen en ti. Y para alguien que creció emocionalmente invisible, esa exposición resulta extraña, incluso amenazante. No porque no lo merezca, sino porque no sabe cómo sostenerla. La psicología explica que estas personas suelen desarrollar un mecanismo de autoprotección, minimizar su importancia, no destacar, no incomodar a nadie con su presencia.
Cancelar celebraciones se convierte en una forma de mantener el control emocional. Si no hay atención, no hay riesgo. Por eso, cuando alguien insiste en celebrarles el cumpleaños, pueden sentirse incómodos, irritables o incluso culpables. No es rechazo hacia los demás, es miedo a ocupar un espacio que, en el pasado, nunca les fue concedido de forma estable. Esta evitación no es arrogancia ni desinterés social. Es el resultado de años aprendiendo que estar en segundo plano es más seguro que ser visto, que pasar desapercibido duele menos que exponerse a una posible decepción. Y así, el cumpleaños deja de ser una celebración. Se transforma en una situación que el sistema nervioso quiere evitar. No por falta de amor propio, sino por una historia emocional que enseñó a esconderse. Con el tiempo, el rechazo a la atención se transforma en algo aún más silencioso y profundo. La sensación de no merecer ser celebrado. Para estas personas, el cumpleaños no despierta alegría, sino una pregunta incómoda que nunca se formula en voz alta. ¿Por qué alguien debería celebrar mi existencia? No es una pregunta consciente. Vive en el fondo de la mente, moldeada por años de carencias emocionales. Cuando durante la infancia nadie hizo un esfuerzo real por marcar ese día, el mensaje implícito fue claro. Tu presencia no es tan importante como crees, y el cerebro infantil, extremadamente sensible, lo absorbió sin cuestionarlo. En la adultez, esta creencia se manifiesta de forma sutil. Minimizar los propios logros. Restar valor a los gestos de cariño. Sentirse incómodo cuando alguien organiza algo demasiado grande para su cumpleaños. No porque no lo agradezca, sino porque no encaja con la imagen interna que tiene de sí mismo. La psicología describe este patrón como una autoimagen reducida, donde la persona aprende a ocupar poco espacio emocional. No pedir demasiado, no esperar demasiado, no recibir demasiado. Celebrar un cumpleaños, entonces, se percibe como un exceso, algo que no corresponde. Incluso cuando alguien cercano intenta sorprenderlos, aparece una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud por el gesto. Culpa por sentir que están pidiendo más de lo que deberían. Esta ambivalencia genera incomodidad y muchas veces conduce a evitar por completo cualquier tipo de celebración. No se trata de modestia. Se trata de una herida temprana que enseñó que el afecto es limitado y que recibirlo puede ser inapropiado o egoísta. Así, rechazar el cumpleaños se convierte en una forma de mantener coherencia con esa creencia interna. No soy alguien que deba ser celebrado. Pero esta sensación no nace de la realidad actual, sino de una historia emocional pasada que sigue influyendo en cómo la persona se percibe a sí misma. Una historia donde el reconocimiento fue escaso y la validación, intermitente o inexistente. Para muchas de estas personas, el cumpleaños no solo implica atención, sino algo mucho más inquietante: expectativas emocionales. Aceptar una celebración significa aceptar que los demás esperan algo a cambio. Sonrisas, entusiasmo, gratitud visible. Y para alguien que ha aprendido a contener sus emociones desde pequeño, esa exigencia resulta agotadora. Durante la infancia, expresar emociones pudo haber sido inútil o incluso peligroso. Tal vez nadie respondía. Tal vez eran ignoradas. O peor aún, minimizadas. Con el tiempo, la persona aprendió a protegerse reduciendo sus reacciones emocionales al mínimo necesario. En la adultez, esta adaptación se mantiene. Mostrar demasiada emoción genera ansiedad. No porque no exista, sino porque no se aprendió a gestionarla en un entorno seguro. El cumpleaños, entonces, se convierte en una situación de alto riesgo emocional. Demasiadas miradas, demasiadas expectativas, demasiadas reacciones que deberían aparecer. Por eso, muchos prefieren evitarlo por completo. No quieren decepcionar a nadie. No quieren parecer fríos, ingratos o distantes, pero tampoco quieren forzarse a interpretar un papel emocional que no sienten de manera natural. La psicología explica que este patrón surge cuando el afecto en la infancia fue impredecible.
La persona aprende que las emociones generan obligaciones y que es más seguro no despertar expectativas en los demás. Así, rechazar la celebración se convierte en una forma de autoprotección. Decir, no me gusta celebrar mi cumpleaños. Es en realidad una forma elegante de decir, no sé cómo manejar todo lo que los demás esperan que sienta. Y aunque desde fuera parezca indiferencia, en el fondo hay una lucha silenciosa entre el deseo de conexión y el miedo a no estar emocionalmente a la altura de lo que esa conexión exige. Detrás del rechazo a celebrar el cumpleaños, también existe una necesidad silenciosa pero poderosa: el control. Para estas personas, controlar su entorno emocional es una forma de supervivencia aprendida. Cuando en el pasado no podían controlar cómo reaccionaban los demás, si recibirían apoyo, indiferencia o decepción, aprendieron a depender solo de sí mismas. Celebrar un cumpleaños implica ceder parte de ese control. Significa aceptar sorpresas, reacciones imprevisibles, gestos que no se pueden regular. Para alguien que ha construido su estabilidad emocional sobre la autosuficiencia, esa pérdida de control resulta profundamente incómoda. Estas personas suelen sentirse más seguras cuando nadie espera nada de ellas y cuando ellas no esperan nada de los demás. El cumpleaños rompe ese equilibrio. Introduce una variable externa que puede alterar su calma cuidadosamente construida. La psicología señala que este rasgo es común en personas que crecieron teniendo que madurar demasiado pronto. Al no poder confiar plenamente en el apoyo emocional externo, desarrollaron una fuerte independencia interna, no porque no desearan cuidado, sino porque aprendieron que depender era arriesgado. Por eso, rechazar celebraciones no es un acto de frialdad. Es una forma de mantener intacta una estructura emocional que les ha permitido funcionar durante años. Controlar cuándo, cómo y con quién se conectan emocionalmente les ofrece una sensación de seguridad que no están dispuestas a sacrificar. Desde fuera, esta actitud puede interpretarse como distancia o desapego, pero desde dentro es coherencia. Es la manera en que estas personas protegen su equilibrio interno frente a situaciones que sienten impredecibles. Así, evitar el cumpleaños no significa rechazar a los demás. Significa elegir un espacio donde nada se desborda, donde las emociones no se salen de control, y donde la persona puede seguir siendo fiel a la forma en que aprendió a sobrevivir. Rechazar un cumpleaños no significa rechazar el afecto. Significa, muchas veces, proteger una identidad emocional construida con esfuerzo. Para estas personas, el cumpleaños no es una fecha neutra, es un espejo. Refleja expectativas, recuerdos, comparaciones y una atención que no siempre resulta reconfortante. Allí donde otros ven celebración, ellas perciben exposición. Allí donde otros sienten alegría, ellas sienten presión. La psicología explica que cuando alguien ha aprendido a regularse en soledad, cualquier evento que concentre emociones externas puede vivirse como una invasión, no porque no valoren a quienes les rodean, sino porque han aprendido que su estabilidad depende de mantener límites claros. Por eso, evitar esta fecha no es inmadurez ni frialdad emocional. Es coherencia interna, es elegir calma en lugar de ruido, control en lugar de incertidumbre, silencio en lugar de expectativas ajenas. Entender esto cambia la mirada. Ya no se trata de juzgar a quien no quiere celebrar, sino de comprender qué historia emocional hay detrás. Cada rechazo esconde una experiencia previa, cada límite, una lección aprendida. Tal vez, más que insistir en celebrar, la verdadera muestra de afecto sea respetar esa elección. Porque para algunas personas, el mayor regalo no es una fiesta, sino la libertad de vivir ese día exactamente como necesitan.